Bolivia no tiene una historia de éxito socialista. Aunque no sea un faro del capitalismo, Bolivia tiene mercados que funcionan de alguna manera, a diferencia de la Venecia Venezuela. Un artículo de Brittany Hunter. Venezuela es un desastre. Este es un hecho indiscutible. Cuando la gente se come a sus mascotas para evitar el hambre, algo se ha vuelto terriblemente mal. Y aunque este tipo de horror es típico de los regímenes socialistas que niegan la santidad del individuo, todavía hay muchos defensores del socialismo que quieren hacernos creer que Venezuela es un país atípico en lugar de un ejemplo principal. Y para eliminar la abrumadora evidencia de que el socialismo conduce en última instancia a la catástrofe, los apologistas también se aferran a los regímenes socialistas aparentemente exitosos para citarlos. El ejemplo más reciente de ello es Bolivia, que ha disfrutado de un crecimiento económico en los últimos años. El país estuvo dirigido por el autoproclamado presidente socialista Evo Morales. Morales está tan dedicado a esta filosofía que, al conocer al Papa hace unos años, le regaló un crucifijo comunista. En el Cristo está representado en una cruz adornada con una hoz y un martillo. Pero como la economía boliviana ha experimentado una tasa de crecimiento del 3.8% durante el último año, muchos socialistas ven esto como una prueba irrefutable de que el socialismo puede funcionar y que Venezuela es simplemente el resultado de la mala gestión y la irresponsabilidad fiscal por parte de Maduro. Sin embargo, hay mucho más en esta historia de lo que se ve a simple vista. Cuando miramos más cerca de este supuesto faro del socialismo, encontramos que gran parte de la razón por la que ha sido capaz de tener éxito es porque el presidente Morales ha permitido que existan diversos grados de capitalismo en la economía boliviana. Y debido a estos elementos de mercado, a Bolivia le va mucho mejor que a la Venezuela de Maduro. Por ejemplo, Bolivia no es ni de lejos tan militante como Venezuela en lo que se refiere a las aplicaciones de políticas socialistas. Cuando miramos la economía de Bolivia, es muy importante entender primero los factores que están causando su auge económico. En primer lugar, el gas natural juega un papel muy importante en su economía, ya que representa el 45% de sus exportaciones. Y aunque este recurso está nacionalizado, no significa que el Estado tenga el control total. En el caso de Bolivia, el Estado consigue compartir los beneficios de las empresas privadas en lugar de controlar los medios de producción directamente. Y aunque esto no es un absoluto, una política de libre mercado es menos socialista que las prácticas de la economía venezolana, una distinción que importa mucho. Sin duda, Bolivia ha sido mejor en la gestión de sus recursos que Venezuela, mientras que este último ha servido como un cuento con moraleja sobre lo que puede suceder si los recursos naturales son mal manejados cuando los precios de los recursos caen. El gobierno de Bolivia ha parecido ser más responsable fiscalmente que el de Maduro. De hecho, Bolivia ha disminuido drásticamente su deuda en los últimos años y ha mantenido las tasas de inflación bajas, poniéndola en una mejor situación que la de Venezuela. Pero de nuevo, hay más en la historia. En un reciente artículo llamado "Mientras la Venezuela socialista se derrumba, la Bolivia socialista prospera", aquí está el porqué. El autor afirma, desde el 2006, Bolivia ha sido dirigida por los socialistas tan militantes como los de Venezuela, pero como ha argumentado el economista Omar Zambrano, el país ha experimentado una especie de racha de crecimiento económico y reducción de la pobreza sin ningún indicio del caos que ha asolado a Venezuela. Pero para estar seguros, esta afirmación es simplemente falsa. Bolivia no es ni de lejos tan militante como Venezuela cuando se trata de aplicar políticas socialistas. Por el contrario, la única razón por la que Bolivia ha sido capaz de prosperar en los últimos años es que ha incorporado elementos de una economía de libre mercado. Esto, en efecto, hace que el grado de socialismo que se practica en Bolivia sea muy inferior al de Venezuela. Por definición, el socialismo es el control estatal de los medios de producción. En Venezuela, entre el 2002 y el 2012, 1.168 empresas privadas fueron expropiadas o absorbidas por el Estado. En Bolivia, entre el 2005 y el 2015, solo 20 empresas privadas han sido requisadas por el gobierno. Claro, en ninguna de estas cifras es admirable,
pero se puede hacer mucho menos daño a un país cuando elige el socialismo lite en lugar del paquete completo. Es cierto que Bolivia tiene un generoso estado con beneficios socialistas, pero aunque este puede ser un aspecto que viene con el socialismo, la redistribución de la riqueza es solo un rasgo de apoyo y no una característica definitoria de esta filosofía económica. Esto coloca a Bolivia en el mismo campo de los países nórdicos que, aunque son alabados por ser ejemplos de éxito socialista, en realidad utilizan los frutos de la economía capitalista para financiar sus estados con beneficios sociales. El mercado informal. El empresario es uno de los elementos más importantes de una economía de libre mercado. Y si quieres saber lo tiránico que es un gobierno, mira cómo trata a sus ciudadanos emprendedores. En el caso de Bolivia, el presidente Morales ha permitido que el empresario cree valor, o mejor dicho, ha volteado la mirada hacia otro lado mientras que los mercados informales han surgido, algo que Maduro de Venezuela no ha hecho. Cuando hay escasez de bienes de consumo, debido a los mandatos del Estado, los mercados negros siempre aparecen para ofrecer estos artículos a un costo más alto. Así es a menudo como se evita la hambruna en los casos extremos, siendo la Unión Soviética de Lenin un ejemplo claro, pero el presidente Maduro ha hecho todo lo posible para asegurar que estos mercados sean aplastados. El periódico británico The Times declaró hace algunos años sobre Maduro. En respuesta a la crisis, dijo que ordenaba que se impusieran controles de precios a 50 artículos considerados esenciales, como la mantequilla, la harina y el jamón. Aquellos que intenten vender los productos por encima de los límites demarcados por el gobierno se enfrentarán a un juicio y a la cárcel, prometió. Los intentos anteriores del gobierno socialista de Venezuela de imponer controles de precios han provocado escasez y han ayudado a alimentar un mercado negro desenfrenado. Por supuesto, como la historia nos ha demostrado, esto solo conduce a más escasez, menos opciones para los consumidores y, en algunos casos, a la inanición. Pero Maduro no es el primer líder venezolano en tomar medidas enérgicas contra el sector empresarial. En el 2010, Hugo Chávez declaró que el carnicero de un pequeño pueblo era un traidor de clase por vender carne a precios más altos de los que el gobierno había ordenado. El carnicero, Omar Cedeño, fue arrestado, desnudado e interrogado después de ser acusado de especulación, pero su único y verdadero crimen fue el de haber sido empresario. Cedeño comentó: "No soy capitalista ni soy socialista, solo soy un trabajador. La gente está siendo arrestada por hacer su trabajo. Tengo que cubrir mis gastos. ¿Qué negocio no lo hace? Sin embargo, 8 funcionarios vinieron aquí para arrestarme. Es un abuso de poder". A Cedeño se le permitió volver a su negocio, pero tuvo que presentarse a un tribunal cada 2 semanas antes de su juicio. Pero lo contrario está sucediendo en Venezuela. Hablemos en este sentido. Simón Wilson de Mrs. Wire escribió: "En Bolivia, como en el vecino Perú, incluso los más pobres de los pobres tienen los medios para convertir un puesto en un pequeño negocio y un pequeño negocio en algo más grande, donde una vez sus ancestros fueron expulsados de sus tierras y obligados a trabajarlas para sus amos coloniales, un indígena puede ahora abrir una fábrica textil y alcanzar un nivel de riqueza que supera el de los descendientes de aquellos que expropiaron a sus antepasados". Wilson continúa: "Bajo Evo se ha producido una gran nivelación del campo de juego, no a través de una redistribución forzosa de la riqueza, sino más bien a través de la reiterada y dejando que la libertad y el espíritu empresarial del pueblo corra sin control gubernamental. No es un faro del capitalismo, pero tampoco un bastión del socialismo. Sin duda, Morales no es un héroe del capitalismo de libre mercado, pero permitir que los elementos del libre mercado respiren a través de las lagunas, como dijo Ludwig von Mises, ha permitido que el país florezca. Esto, por supuesto, se une al hecho de que Bolivia ha tenido la suerte de tener tierra rica en gas natural, un elemento que no debe ser ignorado. Pero a lo largo de la historia vemos que los países prosperan a medida que se alejan del socialismo y se acercan a una economía de laissez-faire. Bolivia no es una excepción a esto. Como escribió Ryan McMaken, como siempre ocurre cuando el socialismo retrocede, la riqueza aumenta. En el caso de la Unión Soviética, los mercados limitados de Lenin nunca progresaron más allá de un ámbito muy limitado.
gracias a la reafirmación de Stalin de las economías de planificación centralizada. En la China posterior a Mao, donde se permitió que los mercados se generalizaran, aunque siempre con una fuerte regulación, la economía china floreció. En términos relativos, a medida que se permitió que los agricultores, los comerciantes y otras innumerables empresas pequeñas y medianas funcionaran con relativa libertad. Bolivia no es un ejemplo de éxito socialista. De hecho, toda la prosperidad que disfruta el país se debe simplemente a que los grados del capitalismo de libre mercado han sobrevivido a pesar del socialismo, que en Bolivia es más retórico que real.